en el libro de Mateo, en el capítulo número 8. En este pasaje vamos a encontrar una palabra muy especial acerca de un evento, una situación que se le presenta a nuestro Señor Jesucristo. Él se encuentra con un hombre que dice la palabra de Dios que era un centurión. Diga centurión. Era un soldado, pero era un tipo general que él comandaba muchos soldados. Algunos dicen que 100, otros dicen que eran 2000. No nos ponemos de acuerdo en cuántos. Lo que sí sabemos es que él era un jefe. Amén. Él era un general. Dice la palabra que era, aquí se le conoce como centurión. Y se lo encuentra a Jesús. Y hay algo que yo quiero que notemos en este centurión. Dice así la palabra, Mateo 8, el versículo 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Diga rogándole. Díganme ustedes, ¿cuándo un soldado anda rogando? ¿Va? ¿Rogar soldado? ¿Verdad que no? Y menos un centurión. Dice la palabra que era un centurión, pero que vino a Jesús como rogándole. Un centurión no ruega, un centurión da órdenes. Amén. Un centurión dice qué se va a hacer y se hace y punto. Pero aquí nos encontramos que él viene a buscar a Jesús, pero trae una actitud muy diferente a lo que va con un centurión. Dice la palabra que viene rogándole. ¿Por qué es capaz de venir rogándole a Jesús? Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra, y diciendo, se acerca con Jesús y le dice lo siguiente. Le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cómo estaba este criado? Mal. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Mal. Estaba enfermo, estaba paralítico, estaba atormentado. Y ese fue el motivo por el cual el centurión viene a buscar a Jesús rogándole. Ahora, Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Jesús inmediatamente le dice: yo voy a ir, claro, yo voy y lo sano. Entonces el centurión le dice a Jesús: espérate. Le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Le dice: solamente, ¿qué dice? Di la palabra y mi criado sanará. Y luego le dice: ¿por qué? ¿Por qué él piensa así? Dice el centurión le dice a Jesús: porque yo también soy hombre bajo autoridad. Le dice a Jesús: yo también soy hombre bajo autoridad. No le dice: tú y yo somos autoridad, porque los dos eran autoridad. Pero no le dice así el centurión le dice: Jesús, tú y yo somos hombres bajo autoridad. Cuando tú conoces qué es la autoridad, tú sabes no lo que es ser autoridad, sino estar bajo autoridad. Y dice aquí: tú y yo estamos bajo autoridad. Y luego le sigue explicando y le dice: porque le dice: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y le digo al otro: ¿qué le dice? Ven, y viene. Y luego dice: ¿y qué le dice? Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿A qué siervo creen que se está refiriendo? Al que estaba enfermo, porque ese era el motivo por el cual él venía a buscar a Jesús. Él no venía a buscarlo por los soldados, él venía a buscarlo por ese siervo que lo tenía metido en el corazón. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice él: y a mi siervo le digo: haz esto, y va y lo hace.
Ese siervo es el que lo movió a venir a buscar a Jesús. Pero dime, ¿qué cosa hace que un patrón tuyo haga cosas por ti que son inusuales? ¿Qué cosas tú como patrón haces por un empleado, por alguien que trabaja para ti, que no son usuales? ¿Qué es lo que te mueve a ti, que te saca de tu rutina, que te saca de lo que haces normalmente y te mueves a hacer algo a favor de aquella persona que trabaja para ti? ¿Qué dijo el centurión? Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. ¿Qué es lo que mueve a una persona a hacer cosas inusuales? La obediencia. Y esa es una palabra y es un tema que hoy en día está muy relajado, está muy diluido, está muy pasado de moda incluso. ¿Saben por qué? Porque pareciera que hoy en día, si usted me pregunta una definición de obediencia, yo conozco una que está, esa definición así como un poco pesada. Dice esa definición: realizar rápido y gustosamente las instrucciones de quienes son responsables de mí. Imagínense, no es solo hacerlo y ya. No, dice realizar, ¿cómo? Rápida y gustosamente las instrucciones de quienes son responsables de mí. Está muy fuerte esa definición, ¿no creen? Y usted pudiera pensar, ay, qué bueno que está aquí a mi hijo para que escuche. No, también nosotros somos en algún momento subordinados y necesitamos acatar órdenes y necesitamos reaccionar rápido y ¿cómo? Y gustosamente. No sé qué será más difícil, si que sea rápido o que sea gustosamente. Pero creo que las dos están difíciles hoy en día, ¿no creen? ¿Por qué? Porque pareciera que hoy en día, aun cuando los niños nacen allá en la cuna, allá en el hospital, pareciera que los niños ahora traen un chip, como si trajeran una credencial de este tiempo que dice que pueden hacer lo que les dé su gana. ¿Sí o no? Pareciera que incluso en las escuelas hoy en día el niño es el que manda. Pareciera que ahora el maestro ya no es la autoridad en el salón. Pareciera que ahora es el niño y la mamá le dice al niño: y a ver, mijo, ¿cómo te trató la maestra hoy? A ver, ¿tú qué le dijiste? A ver, y dime, ¿qué cara puso ella cuando tú le dijiste? O sea, ¿quién es la autoridad ahora? Ahora pareciera que el niño es el que dice cómo, cuándo y a qué horas. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa idea? ¿Desde cuándo nosotros en las escuelas, los niños que van para formarse, que van para ser educados y para recibir mucha instrucción en muchas materias, matemáticas, español, ciencias, la gramática, todo eso? Pero pareciera que los objetivos del maestro no se van a poder cumplir porque el niño no sabe obedecer. Fíjense que yo hace poco leí una lista y yo creo que en nuestro colegio vamos a poner dentro de poco esa lista. Cuando un niño se va a inscribir a un colegio, debería de haber una lista de requisitos para recibir a ese niño. Yo le pondría la primera, mínimo que sepa obedecer. Porque si no sabe obedecer, imagínense cómo nos va a traer todo el día. Tú le dices siéntate y ¿qué dice el niño? Voltea y se va para allá, ni te ve siquiera. Entonces, ¿qué sucede? Muchos objetivos, muchos logros, muchos retos no se van a lograr y no se pueden lograr por más deseo que tengamos si tú y yo no sabemos obedecer. Y saben, hermanos, hoy en día, aquí en este pasaje, aquí con este centurión, la palabra nos ilustra que este varón le dice a Jesús: yo le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Él está hablando, el centurión está hablando de autoridad, está hablando de sumisión, está hablando de obediencia. Él está hablando de sus soldados que le ha tocado estar al frente. Pero ¿qué creen? Jesús lo está traduciendo de otra manera. Y cuando Jesús, él escucha al centurión, dice: al oírlo Jesús se maravilló. Diga, se maravilló.
¿Qué cosa? Pregúntele al que está a su lado. ¿Qué cosa maravilla a Jesús? Si Él es el autor de la vida, si Él es el autor, el creador, ¿qué cosa le puede maravillar? ¿Qué cosa le puede sorprender? Si Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, ¿qué cosa le sorprende? ¿Qué cosa le saca así como un wow? Dice la palabra, al oírlo Jesús les dijo a los que estaban con él: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿qué creen? Aquí nos rompe los esquemas, porque el centurión viene hablando de obediencia, de autoridad, de sumisión, de haz esto y lo hace. Pero ¿qué creen? Jesús lo traduce de otra manera y él dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué tiene la fe que tiene que ver con la obediencia? ¿Qué tiene que ver? Saben, nosotros, usted podría decir: pues yo aquí en mi casa yo ordeno a mis hijos como yo quiero, yo los disciplino como yo quiero. Está bien, esa es su jurisdicción y usted decide cómo lo hace. Solamente yo le quiero decir esta mañana que cuando nosotros criamos hijos en obediencia, ¿qué creen? Corren el riesgo de llegar a ser hombres y mujeres de fe. Pero si tú no les enseñas a tus hijos a obedecer, si tú no les ejercitas en obediencia, no esperes que tus hijos van a ser hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: ni en Israel he hallado tanta fe. Y saben, yo me acuerdo de Abraham, ese hombre que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar, a una tierra que yo te voy a llevar. Y dice la palabra que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Eso es obediencia. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día muchos no enseñan a obedecer, pero los que más enseñan a obedecer, ¿qué creen? Es una obediencia argumentativa. Es una obediencia condicional. A ver, explícame todo. A ver, ¿cómo va a ser? Yo sí voy, yo sí lo hago, pero a ver, casi, convénceme. Usted pone a una chica de 12, 13 años y le dice: ponte a lavar los trastes, y rápidamente ella dice: ¿y qué me vas a dar? No, y por los trastes quieren un celular. Imagínense, si la pusieras a limpiar toda la casa, ¿qué te va a pedir? ¿Te va a pedir un avión? ¿Un coche? No sé qué te va a pedir. Los trastes son algo que se ensucia 3, 4 veces al día. Y además son los que ella ensució. Pero ¿qué sucede? La obediencia que de repente hoy vivimos es una obediencia convenenciera. Si me conviene, lo hago. Si no me conviene, ¿por qué lo voy a hacer? Eso no es obediencia. Cuando Dios le mandó obedecer a Abraham, dice la palabra que él salió sin saber siquiera a dónde iba. Y saben, hermanos, les quiero decir algo. Abraham, cuando él vivió en esta tierra, él solo obedecía. Para él eran como cosas cotidianas que Dios le mandaba y él obedecía. Y luego más adelante le mandó otra cosa y él obedecía. Pero él nunca supo que con esos actos de obediencia él se iba a ganar el título del padre de la fe. Él nunca lo supo. ¿Por qué? Porque el padre de la fe nosotros lo vemos ahora que quedó escrito aquí en la palabra. Y tú y yo lo sabemos y decimos: wow, qué título le tocó a Abraham, el padre de la fe. Pero él no lo supo. ¿Sí estamos? El punto es que necesitamos enseñar a obedecer, ejercitarnos en obediencia. Yo te pregunto, papá, mamá, a ti cuando te enseñaron a obedecer, ¿qué tanto límite te daban para obedecer? Porque los hijos sabemos, ¿verdad?, qué tanto límite nos da papá para obedecer y qué tanto límite nos da mamá para obedecer. ¿No es cierto?
Cuando papá nos mandaba algo, tú ya sabías hasta dónde contabas: 5, 4, 3, 2 y córrele, ¿verdad? A hacer lo que el papá decía. O quien era más estricto en darnos una orden. Nosotros a mi mamá le decíamos siempre, mi mamá nos mandaba: hijos, hagan esto. Y nosotros: ahí vamos, mamá. Y nosotros jugando: ahí vamos, ya les mandé esto. Y nosotros: ahí vamos, ahí voy, apúrense que no sé qué, ahí vamos. Y ya cada vez como que va subiendo de nivel, ¿no? Apúrense, que no oyen que les estoy hablando. Ahí vamos, mamá. Y era córrele ya. Pero ya te había dado chance de jugar otro poquito. Pero cuando el papá nos hablaba, ¿qué creen? Era una sola vez. Nos decía: hijos, vengan. Pero si todavía no acababa de decir vengan, y ya estábamos ahí. Todavía ni decía la N y ya estábamos ahí. ¿Sabe por qué? Porque si nos enseñan a obedecer, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Pero aparte de todo, vamos a tener como que una plataforma donde se pueda cultivar la fe que necesitamos en este tiempo. Y en este tiempo necesitamos una fe más poderosa, más fuerte que la que necesité yo cuando yo fui niña. ¿Por qué? Porque en este día los tiempos son más difíciles y es tiempo que los padres despierten de ese sueño atolondrado en la cual han dejado a sus hijos hacer lo que quieran. Ay, mijo, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Cómo te sientes hoy para ir? ¿Cómo ves, mijo? ¿Vamos o no vamos? Tú le estás dejando a tu hijo que él escoja. ¿Qué crees que va a escoger? Él siempre va a escoger lo que le haga sentir bien en ese momento. ¿Por qué? Porque así es parte de su naturaleza, es parte de ser niño. Pero tú y yo ya no somos niños. Ya estamos para formar, y más cuando venimos a Cristo y vemos que necesitamos cultivar una generación que enfrente la problemática de este tiempo. Una generación que tenga una fe poderosa en aquel que murió por ti y murió por mí. Hoy los niños no quieren saber muchos de Jesús. ¿Por qué? Porque están así completamente intoxicados de toda la tecnología que hay hoy en día. El niño está contento si tú le das el celular. Si no le das el celular, ya te hizo semejante rabieta, ¿no es cierto? Y muchos papás, con tal de no tener ruido, no tener interrupciones, le dejan el celular al niño 3, 4, 5. Ya está el celular caliente. Y saben, hermanos, si eso fuera todo, no habría ningún problema. Pero lo triste es que la fe que tú un día vas a querer ver en sus vidas, no va a haber por dónde. No va a haber por dónde, hermanos. Si nosotros queremos criar hijos poderosos en fe, y tú quieres ser un varón y una mujer de fe, necesitamos ser obedientes. ¿Se acuerdan de David? David, el hijo de Isaí. Ese pequeño niño, el octavo hijo, que nadie daba un cacahuate por él. Dice la palabra de Dios que sus hermanos, ellos eran soldados, ellos sí eran guerreros del ejército del rey Saúl. Pero dice la palabra que él no, que él era un simple pastorcito de ovejas. Pero era un hijo obediente. Que cuando el padre le dijo: quiero que vayas a buscar a tus hermanos, quiero que vayas a ver cómo están, porque están allá en el ejército y están en guerra, quiero que vayas a verlos y me traigas la ropa sucia de ellos. Y les vas a llevar un lunch, les vas a llevar pan, les vas a llevar quesos. Traducido acá sería que memelitas, taquitos de papa y cosas así, para que se la pasen bien ahí. Y me vas a traer la ropa sucia de ellos. No le mandó su papá de David a un trabajo grande así, ministerial, poderoso. No, lo mandó en una cosa familiar, en algo muy, muy sencillo, como tráeme la ropa sucia y llévales estos tacos. ¿Y saben qué hizo David? David obedeció y fue.
Y cuando llegó allá, encontró que sus hermanos junto al rey Saúl estaban peleando contra los filisteos. Y de esa manera, aquel pastorcito que venía de allá del monte llegó a ese lugar donde estaba esa gran guerra y que nadie quería pararse frente a Goliat. ¿Saben lo que pasó? Este pastorcito oloroso a ovejas llegó y les dijo: ¿por qué ustedes soportan que este gigantón maldiga al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? ¿Por qué ustedes lo toleran? No hay uno que se pare y le haga frente y le calle la boca y le corte la cabeza a este gigante. Y todos dijeron: no. Y todos eran soldados, todos eran guerreros, pero nadie quería hacerle frente. Yo me pregunto, ¿qué le dio a David esa valentía? ¿Qué le dio a David esa seguridad para decir: yo lo voy a tirar, yo lo voy a matar, y aún su cabeza la voy a cortar y se la voy a dar a los pájaros que se la coman, a los opilotes? ¿Qué le dio a David esa valentía? ¿Qué le dio a David ese coraje? Eso que ardió dentro de él, porque ese gigante se paraba y vociferaba contra el Dios de Israel. ¿Qué le daba a él esa valentía? Díganme ustedes. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú crías hijos obedientes, crías hijos valientes, crías hijos no de doble ánimo, hijos seguros, no a los que tú les andas resolviendo la vida, sino hijos seguros de sí mismos, hijos con carácter, hijos que se van a parar, que no van a tener miedo y que van a decir: sí, lo vamos a hacer, sí, vamos a poder vencer. ¿Sabes, hermano? No por nada el Señor nos enseña qué cosas debemos de cultivar. Si tú cultivas la obediencia, el bendecido va a ser esa persona que tú estás ejercitando en obediencia. Y por más difícil que se le presente la vida, por más obstáculos que haya en su vida, él va a saber cómo resolverlos. Él va a saber cómo pararse, cómo tener esa seguridad, cómo tener ese valor para hacer frente a cualquier situación difícil. ¿Sabes por qué? Porque por último yo te quiero mencionar a Jesús, a ese que nosotros le cantamos y le decimos: eres digno de alabar, eres digno de adorar, eres digno de exaltar. ¿Sabes por qué le podemos cantar todas esas cosas? Y podemos nosotros derramar nuestro corazón delante de Él y decirle: Señor, yo no encuentro a nadie más a quien cantarle, a quien adorarle, a quien doblarle mis rodillas. No encuentro a nadie más, solamente tú. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él aprendió a ser obediente. Y aunque era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender. Dice la palabra que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y dice el Señor que cada uno de nosotros debemos nosotros de parecernos a Él. A veces queremos parecernos en cosas grandiosas. Wow, yo quiero pararme y que me escuchen. No, aprende como Él era obediente. Aprende como Él decía: híjole, aunque yo soy el Hijo de Dios, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y no fue fácil. No crean que Jesús obedeció porque para Él era fácil obedecer. No, Él no la tenía fácil. Él era Dios y al mismo tiempo era humano. Pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él anduvo como un hombre ungido, como un hombre empoderado, como un hombre que quería agradar a su Padre. Y aún cada milagro que Él hizo, lo hizo porque ya estaba escrito que así iba a ser. Él no se andaba inventando nada. Él hizo cada cosa que el Padre había determinado que Él iba a hacer. Y dice la palabra que aún murió como ya estaba dicho que iba a morir. Él no se inventó. Él no dijo: pues como yo soy Dios y como yo soy hijo del Padre y como ya estamos aquí en la tierra y como aquí todos son humanos y yo solo soy, yo voy a hacer lo que quiera. Ni Él mismo tuvo esa libertad. Y por lo tanto dice la palabra que Dios mismo le exaltó hasta lo sumo. Yo les voy a leer lo que dice Filipenses
el capítulo 2. Dice aquí la palabra, dice, sino que se despojó, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice aquí la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte, no fue una muerte fácil. Dice la palabra que Él se hizo obediente. Él se propuso obedecer. Él sabía, hermanos, que si Él no llegaba a la cruz y que si Él no obedecía al pie de la letra el plan que el Padre había trazado para Él, tú y yo, hermano, estaríamos perdidos. No se podría consumar la redención del hombre. No se podría anunciar que había salvación para todo aquel que creyera. No se podía. Si Jesús no es obediente, tú y yo no tenemos salvación. Por eso es que cuando le adoramos, le decimos, solo tú eres digno, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Te amamos, te bendecimos, Rey, porque te estás acordando que Él se sacrificó y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si Él fue capaz de hacer eso, hermano, y si Él fue capaz de practicar la obediencia con tal de lograr el objetivo y llegar hasta la cruz y derramar su sangre para que muchas personas vinieran a la salvación, si Él sabía lo que Él quería lograr, yo te pregunto, ¿qué quieres lograr tú con tus hijos? Saben, muchas de las veces los hijos vienen al hogar por accidente nada más, porque no tenemos un objetivo, porque simplemente decimos, ya estoy embarazada. No tienes pensado algo, no tienes pensada una meta, no tienes pensado un plan para tus hijos. Simplemente llegan y ya otra vez. Pero sabes, hermano, cuando Dios nos los da, tenemos la responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros, nuestro objetivo debería de ser, yo voy a formar a mi hijo hasta no ver que se parece a mi Señor Jesucristo. Quizás es muy grande la medida, quizás es muy alta la marca, pero ese es el objetivo. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo están todas las características que nuestros hijos deberían de tener y nosotros deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque los hijos van a recibir lo que nosotros les modelemos para ellos. Y sabes, hermano, la responsabilidad es bastante grande. Pero el Señor no nos ha dejado solos. Él nos ha dejado su palabra y nos ha dejado los modelos a seguir. Y el último del que estamos hablando es del que murió, el que dio su vida hasta la muerte. Sabes, a nuestros hijos hoy en día no tenemos ese peligro de enseñarlos a obedecer hasta la muerte. Al contrario, les enseñamos a obedecer para que vivan, para que disfruten, para que logren, para que conquisten, para que avancen. ¿No es cierto? Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cuántas cosas nosotros mismos nos hemos perdido por no ser obedientes? ¿Y cuántas cosas hemos hecho que nuestros hijos no alcancen por no enseñarles con determinación y con persistencia y con mucha fe y con mucha paciencia? No hemos enseñado lo suficiente a que obedezcan. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos vienen, en algún momento que ellos se topan con la palabra de Dios, cuando ellos vienen, y si tú les enseñaste a tus hijos a que una orden la escuchan, y si quieren obedecen, y si no quieren no, ¿sabes qué va a pasar? Cuando tú en algún momento les abras la Biblia y Dios les manda algo, ¿sabes qué patrón van a traer? Yo escucho, veo, y si quiero obedezco, y si no quiero no. Termino yo haciendo lo que a mí me parezca. ¿Y sabes qué va a pasar? Se van a perder de muchas bendiciones que Dios tenía para ellos.
Yo tengo una hija que está estudiando y ahora yo voy a hablar de ella, así como ella habló de mí en el Congreso, ¿verdad? ¿Sabes que ella terminó su carrera? Terminó su carrera, su licenciatura, y me dijo: mamá, ya terminé, estoy súper cansada de estudiar. Dice: estoy cansada de estudiar, mamá, me voy a tomar un sabático. Le dije: sabático ni que nada. Le dije: usted está en edad de estudiar, usted está en edad de sacar hasta 2 maestrías, 3 todavía. Y entonces estábamos en una semana donde el próximo sábado iniciaban la maestría ahí en la universidad donde ella estudió. ¿Y saben qué le dije yo? Prepárese usted, porque este sábado usted se va a estudiar la maestría. Y ella pensó que yo estaba jugando, pero yo le dije: no, este sábado te vas. ¿Y saben qué pasó? Ya terminó su maestría. Y ahora que terminó su maestría dijo: wow. Y yo dije: wow. ¿Cuántas cosas nuestros hijos se pierden porque no les ponemos atención? Si usted le exige a su hijo va a rendir y va a lograr y va a terminar, y él va a tener el gusto de ser de esos que inician y terminan, porque muchos inician y no terminan. Ya basta de esos hijos. Basta de ese cristianismo flojo, pusilánime, mal hecho, mediocre. Pero nosotros los padres, hermanos, tenemos mucho que ver, mucho, y se los digo yo. Yo soy mamá también. Y batallamos como ustedes batallan, ni más ni menos. Pero sí sabemos de lo que les estamos hablando. Nosotros los padres necesitamos tomar en serio nuestra paternidad. Necesitamos dejar a un lado nuestros problemas. Necesitamos dejar a un lado nuestras carencias que de repente nos absorben el pensamiento y no nos dejan ver la necesidad de veras que tiene nuestro hijo. A veces los problemas en el matrimonio nos bloquean y no nos dejan ver más allá. A veces los problemas financieros, laborales, empresariales absorben todo nuestro pensamiento. Y ahí estamos metidos. Ay, ¿qué tal si esto? Y tú estás en el celular viendo que si ya vino, que si ya fue. Y tu hijo haciendo de las suyas. Hermanos, Dios no quiere eso para su iglesia. Él quiere hijos que le amen, hijos que le sirvan, hijos que le teman, hijos que vivan en sus caminos y que le digan a papá, mamá: mamá, si usted no estuviera, yo seguiría en el camino del Señor. Papá, mamá, si usted ya no estuviera, por alguna razón, yo seguiría amando a mi Señor como usted me ha enseñado, mamá. Yo les pregunto, ¿tus hijos podrían decir eso? Que si tú llegaras a faltarles, ellos vendrían a la iglesia el domingo tan puntuales como tú vienes y tú los traes. Ellos se levantarían y dirían: mañana es domingo, vamos a ir a la iglesia como nos llevaba papá y mamá. Vamos a ir a adorar al Señor, vamos a llevar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, así como hacían papá y mamá. Vamos a meternos en una célula, vamos a comprometernos, vamos a ganar almas, vamos a discipular, así como hacía papá y mamá. ¿Es ese el cristianismo que vivimos, hermanos? ¿O solo le estamos haciendo al cuento? ¿Es ese el cristianismo a tal grado que a nuestros hijos les queda claro a quién amamos y a quién servimos y por qué lo hacemos? ¿O solo estamos pasándonosla bien aquí? ¿O solo venimos: ay, qué padre, el aire acondicionado, el grupo de alabanza, cantaron precioso, sudaron, todo, vámonos? Y salimos pensando en qué vamos a comer. O algunos desde aquí ya están mandando un WhatsApp: compra los pollos, porque ya vamos para allá. Saben, hermanos, si nosotros vivimos ese tipo de cristianismo, yo les aseguro que no hay futuro para nosotros. El futuro está en Cristo. En la medida que tú te aferres a Él, es en la medida que Él va a cumplir sus promesas en tu vida. Si no, ni sueñes siquiera. Tú necesitas tomar en serio
lo que dice la palabra de Dios. Si yo les preguntara esta mañana, ¿cuántos de ustedes traen su Biblia? No quisiera que la levantaran, porque muchos no la trajeron. Si tu hijo no te ve que tú cargas tu Biblia, ¿él por qué lo ha de hacer? ¿Cómo le vas a decir? Si nuestros niños vienen aquí y no los llevamos allá a su clase, saben, allá los maestros se preparan precioso para darles unas clases a los hijos como no tienen idea. Pero ¿saben qué? Todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. A muchos de ustedes les da flojera agarrar a su niño y llevarlo de aquí a zona activa. Le da flojera. Yo me pregunto, ¿para qué cosas nos vamos a esforzar? ¿Para qué cosas vivimos? Usted dice que lo más importante son sus hijos, pero usted no está dispuesto a hacer muchas cosas por su hijo. Pongamos atención, hermanos. Vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas como padres. Así como nosotros, mi esposo y yo, vamos a dar cuenta por ustedes. Por eso tenemos que hablarles estas cosas. Quizás a mí me toca este papel, no soy muy popular, ni muchos me van a querer, pero se los digo con todo el amor de mi Padre Celestial. Es importante que nosotros busquemos la manera de formar una generación poderosa, una generación que trascienda, una generación que ahí en la escuela donde van tus hijos sean una luz y no una pena. Sean una luz y que valga la pena que digan: yo soy cristiano, maestra. Los domingos yo voy a la iglesia y aprendo a ser diferente que mis compañeros. Eso es lo que tú debes de buscar. Que valga la pena que tú digas, cuando se juntan las mamás de grupo, decirles: yo soy cristiana y saben, yo no puedo hacer eso con mis hijos. Wow, una vida transformada. Unos padres diferentes, unos padres dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos. Yo creo que les podríamos contar, mi esposo y yo les podríamos contar, cuando nuestros hijos eran pequeños y vimos que en las escuelas les estaban enseñando barbaridad y media. Para nosotros ya era barbaridad y media, y no era estos tiempos, no era lo que viven hoy nuestros hijos en las escuelas. Les estoy hablando de hace ¿cuántos años? Keila tenía como 7 años. Nosotros tomamos la decisión de sacar de las escuelas a nuestros hijos. Eso muchos de ustedes no lo saben. A nuestros 3 hijos los sacamos de la escuela. Es más, Yeshua, el joven que nosotros tenemos hoy, él nunca visitó la primaria. Nunca. Eso ustedes no lo saben. Nunca fue a la primaria. Él no pisó una escuela, porque Herbert no lo teníamos. Él no fue a la primaria. Él no tiene ninguna boleta de primaria. Keila solo fue hasta medio año de tercero de primaria. Keila no fue a la secundaria, ningún grado de secundaria. Kechu aquí con nosotros hizo su secundaria. Todos fueron hasta la preparatoria a la escuela. Los 3. Los 3 hablan inglés hoy en día. Todo el mundo decía: es que van a ser unos antisociales, es que van a ser unos ignorantes si no van a la escuela. Y nosotros era un reto, era un así como una lucha para nosotros. Todos los niños yo veía y yo iba con ellos en el coche y todos los niños iban con su mochila y sus uniformes y se veían preciosos, y yo decía: y mis hijos no tienen escuela, ellos no van a la escuela, nosotros éramos sus maestros en la casa. Ay, ¿qué creen? Dios permitió que ellos tuvieran sus documentos y Keila ahora ella tiene su maestría, Kechu está en la universidad y todo. Ellos hablan inglés, y solamente les puedo decir, si nuestros hijos los colocamos por fe en las manos de Dios, no importa qué escuela lo mandes o no lo mandes, si tú haces un pacto con Dios y tú le dices a Dios: estos hijos son tuyos,
No importa a qué escuela vayan o no vayan, pero estos hijos son tuyos. Y yo le dije al Señor, yo no parí hijos para el reino de las tinieblas. Estos hijos son tuyos y están apartados desde ya. Ya. Y no importa a qué escuela tú los vas a mandar. ¿Por qué? Porque no les vamos a hablar de una cosa que es teoría, hermanos. Yo no les voy a hablar de algo que yo me imaginé o que leí en algún libro. Yo les estoy hablando de algo real. Los hijos son para educarlos y para criarlos. Yo en esta época conozco mamás que ya no hayan la hora de que llegue el día de clases porque las vacaciones son extremadamente largas, porque ya no hayan qué hacer con los hijos. Los hijos son para criarlos y para criarlos en el camino del Señor. No importa que a veces se te rebelan, no importa que a veces te ponen una cara, no importa lo que hagan, tú tienes un objetivo. Tú tienes un propósito y ese propósito se va a cumplir de acuerdo a la fe que tú tienes y lo que tú les estás transmitiendo a ellos. Yo quiero invitar en esta mañana, si hubiera alguien aquí que tal vez tú dices, pues esta conferencia tal vez fue muy para los padres de aquí, pero yo quiero invitar, si alguien te invitó esta mañana a ti, yo quiero decirte que tú puedes ser un padre diferente. Tú puedes ser un padre de fe. Tú puedes ser un padre o una madre que pueda guiar a sus hijos en el temor del Señor. Y yo quiero invitar, si hubiera aquí una persona que nos visita por primera ocasión y que dice, yo necesito esa fe, yo necesito a ese Jesús en mi corazón, ese Jesús que aguantó hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo quiere salvarte. Él quiere darte una vida diferente para que tengas una familia diferente, pero necesitas venir a Jesús. ¿Habrá alguien en este momento que dice, yo me pongo de pie porque la verdad que yo sí necesito que oren por mí?